Estamos en el aire, hermano José María. Adelante. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un placer, como siempre, estar por estos medios. Vamos con la tercera lección, el plan de Dios con los obreros. Sabemos que estamos siguiendo un tema precioso y en esta noche nuestro hermano Juan Antonio de Benicarló va a seguir bendiciéndonos en esta noche y seguro que vamos a gozar. Así que vamos a estar atentos a lo que el hermano nos va a traer en esta noche porque vamos a disfrutar con ello. Pero antes de todo le voy a pedir a nuestro hermano Juan de Francia que él haga una oración y después también nuestro hermano que veo aquí a la derecha, nuestro hermano Ramón, también va a hacer una oración al Señor. Y van a presentar los dos en las manos de nuestro Señor. Si Dios, te damos la gloria en esta noche, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú un lunes más, Señor, nos has juntado para aprender tus santas escrituras, Señor. Padre, te pido por mi hermano Juan, Señor. Te pido, Dios mío, que tú seas, Dios mío, que lo uses, Dios mío, que sea un instrumento útil en tus manos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder entender y guardar con mucho anhelo e ilusión tus enseñanzas, Dios mío. Padre, gracias, Señor, porque esta noche va a ser especial como todas, Dios mío. Gracias porque tú siempre te mueves en medio. Bendice también a mis hermanos que están presentes de alguna manera, Señor, aunque en diferentes partes de España y fuera de España, estamos unidos en tu nombre, Padre. Mi alma te da la gloria por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Ramón, también ora al Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Nos permites, Padre, congregarnos por estas redes, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque tú nos bendices, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú nos permites el estar en estas clases con estos maestros de bendición. Te ruego a mi alma que tú los uses en este día, para que todos nosotros seamos edificados, Señor. Llénanos de ti, Padre. Danos sabiduría de tu palabra, que tú la darías abundantemente y sin reproche. Te ruego a mi alma, Dios mío, que podamos entender tus escrituras, Señor. Poder conocerte a ti más por medio de ella. Te doy gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor siga bendiciéndonos en esta noche y decir que, como dice Efesios 2:10, somos hechuras suyas. Y el Señor ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo para los obreros, como en este caso toca el tema, el plan de Dios para con los obreros, sino para con todos, sea quien sea. En la obra del Señor no hay nadie infértil. Todos han sido ya preparadas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor en su omnisciencia lo conoce todo, así que tranquilo. El Señor ha preparado obras para ti. Pero en esta noche nuestro hermano Juan va a hablarnos de las obras que el Señor ha preparado para los obreros. Adelante, hermano Juan. Amén, gloria al Señor. No sé si se puede poner el PowerPoint, Juan Miguel. ¿Lo puedes compartir tú? Sí, dame un segundo, sigue hablando. Pues Que mientras que lo prepara el hermano, deciros que va a ser muy sencillo el PowerPoint porque he querido hacerlo literal a lo que es el temario y desglosar un poquito verbalmente lo que es el estudio, basándome tanto en el primero como en el segundo de los temas. El primero, tío Juan nos enseñó que además de ese plan y de ese propósito que tenía la Iglesia, pues nos enseñó algo importante, y es que tenemos que ser interactivos, o sea, que no podemos dar todo mascado a la hora de estudiar, sino que tenemos que ejercitarnos en una metodología en la cual nosotros sepamos buscar también aquellos textos que tienen que ver con el temario. Por lo tanto, no voy a dar todos los textos en el PowerPoint, los voy a ir recitando algunos, otros que voy a dar solamente la cita para que busquéis el pasaje, para que un poquito también lo uséis, pues
acogiendo esa práctica que ha cogido el tío Juan. Y en el día anterior, pues hablando de esa historia de los obreros, de lo que es el obrero históricamente conocido en la palabra, pues la verdad es que me encantó cómo lo hizo el hermano Juan Miguel, como siempre, de una forma maestra. Y hoy vamos a hablar sobre los objetivos que tiene que ver el plan de Dios para los obreros. Me gusta mucho cómo empieza introduciendo al personaje de la lección, entrando en una disyuntiva, en un pensamiento, y es ¿cuál es el plan de Dios para con nosotros, para con los obreros? Por lo tanto, va a ser importantísimo saber qué objetivos tenemos en este estudio y cómo va a desarrollar el conocimiento de ese plan para con nosotros la palabra. Los objetivos del tema, en la segunda hoja de la presentación, en el segundo PowerPoint, habla sobre las imágenes metafóricas que va a usar, esas imágenes que nos van a enseñar cómo el Señor va a desarrollar y que entendamos cuál es el plan de Dios para nosotros, el plan de Dios para la Iglesia y el plan de Dios a los obreros dentro de la Iglesia. La segunda parte desarrollará cómo Él es la dirección y cómo nosotros somos dirigidos para formar parte de esa dirección. Por lo tanto, la pregunta que nos vamos a hacer hoy, crucial, es ¿cuál es la voluntad de Dios para con la Iglesia? ¿Cómo vamos a conocer ese plan? Y como siempre nos dice el tío Juan, y hoy lo voy a resaltar mucho porque nos lo enseña muchas veces, el tío Juan nos enseña muchas veces que la mejor forma o la única forma de conocer a Dios y su voluntad es la palabra, no hay otra. Nosotros nos vamos a basar en la Escritura y no en otro método de enseñanza. En los últimos años vamos a ver cómo se desarrollan estratégicamente, sobre todo en Latinoamérica y en la América anglosajona, cómo se estructura un plan de enseñanza a los objetivos que tiene el plan de Dios en la Iglesia, pero nosotros nos vamos a basar en aquello que nos han enseñado, que hemos recibido y que, como dice la palabra, de esa manera que recibimos también la vamos a compartir. ¿Cuáles son los objetivos? Pues vamos a conocer a la Iglesia a través de las imágenes que el Señor nos va a dar o que la palabra nos enseña, no solo de una forma metafórica, sino que nos la enseña de una forma alegórica para que podamos entrar en todo lo que quiere decir. Y es esa imagen de la Iglesia como novia, esa imagen de la Iglesia como edificio y esa imagen de la Iglesia como un cuerpo, como un todo. Y cada una de las características de ellas. Después, en el segundo punto, veremos cómo el cuerpo en sí, hablando de la Iglesia, está en acción. El cuerpo tiene que tener una acción. Cristo es la cabeza y los creyentes somos el cuerpo. Y vamos a ver el desarrollo de eso. Así que vamos a ir al primer de los objetivos, al tercero de la presentación del PowerPoint, y veremos cómo nos habla de esas tres imágenes y cómo cada una de ellas va a desarrollar el conocimiento que el Señor quiere que nosotros podamos entender. En esta ocasión me ha tocado una parte crucial de cuál es el plan de Dios para con los obreros, porque si no sabremos qué plan tiene con la Iglesia, no podemos saber cuál es la función dentro de la Iglesia de los obreros. Y vamos a tener que ver cuál es, en primer lugar, el plan de Dios con la Iglesia, qué es la Iglesia, cómo se estructura, qué funciones tiene, y todas estas cosas van a hacer que tengamos más clara cuál es la función del obrero. En la primera de las imágenes, cuando habla de la esposa, esa imagen nos presenta o nos presta la muestra y las características de los ordenamientos, de los beneficios, de cuál es esa relación con una doncella preparada para ser desposada. Cuando está hablando en Apocalipsis, que tenéis ahí el texto, podréis ver cómo está hablando de un deseo, ¿vale? Pero cuando habla de esa imagen de la novia y buscando de preparar este estudio, yo veía en esa enseñanza cómo el Señor nos quiere descubrir una faceta importante de cuál es la relación de Cristo con la Iglesia. Es ese deseo de esa novia que desea una intimidad, que tiene que tener una unión más íntima, que
que una relación personal estrictamente hablando. O sea, las relaciones humanas tienen varios ámbitos, y cuando está hablando de la relación de noviazgo o la relación de una novia con su novio, está hablando de un deseo de una unidad íntima. Y esto es lo que nos enseña en esta relación. También nos habla de una pertenencia exclusiva. Quiere decir que el Señor nos está hablando, y algunos de los textos que lo va a resaltar, en Efesios 5 sobre todo, nos va a hablar de ese celo de un esposo con una esposa, de cómo se relaciona el esposo con la esposa. Y algo importante que en muchas ocasiones el Señor hemos intentado predicar en muchas ocasiones cuando estamos de pastores en las iglesias, es que nosotros como ministerios, como obreros, tenemos que seguir enamorando a la novia del novio. El pasaje de Juan el Bautista, cuando él se muestra como el amigo del esposo, es importante porque no va a tomar el lugar del esposo y no va a pretender el amor de la novia, sino que toda la relación que va a tener Juan el Bautista va a ser de preparar la situación para que llegue el momento en que el novio y la novia tengan un encuentro y una relación, y que las bodas después se puedan realizar. En esta hora yo quiero hablar sobre la importancia de que cada uno de nosotros como obreros no podemos desarrollar el amor de la iglesia hacia nosotros o hacia nuestro ministerio, sino que tendremos que enamorar a la iglesia de Cristo, y que no podemos presentarnos nosotros como una especie de representación del novio, porque no lo somos, y muchísimo menos intentar pretender el amor de la esposa hacia nosotros, porque entonces estaremos haciendo un acto, el cual ese acto es contrario a la enseñanza, que es intentar quitarle el amor de la novia hacia el novio. No sé cómo explicarlo más sencillo, pero la única palabra y disculpadme la frase que tengo, es como robarle el amor de la novia al novio, y nosotros estamos para enamorar a esa novia del novio que tiene que venir a por ella. El comportamiento honroso de la novia va a ser crucial, o sea, nos está hablando del comportamiento que tiene que tener la iglesia para con nosotros como iglesia, como doncella, para la familia, lo que está alrededor, los que están en la iglesia, pero también para con el novio. El comportamiento va a ser crucial. La enseñanza de cómo se comporta una novia, una doncella, es importantísimo. Veremos entonces a la doncella y su relación con el amado en su comportamiento, en su esperanza y en sus deseos. El segundo de las imágenes es un edificio. Y cuando vemos la comparación que usa Pedro en el tema de las piedras y en el método de la construcción, vamos a ver la ilustración de un templo espiritual de piedras vivas. El edificio nos habla de arquitectura, nos habla de edificación, nos habla de un mantenimiento, y también nos habla de una estructura de abatibilidad, o sea, de un refugio, de un lugar donde nosotros vamos a poder tener un descanso, un hogar, que tenemos que mantenerlo, que tenemos que tenerlo habitable, que tenemos que tener un lugar de hospedaje para aquellos que van a estar con nosotros, pero que a la vez nos habla de una estructura fuerte, de una estructura con fundamento. Y no hay otro fundamento, dice la palabra, sino Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del edificio, nos va a enseñar Primera de Corintios capítulo 3, sobre todo, y después Hechos 2 y Mateo 16, nos van a enseñar cómo la representación de la iglesia como un edificio, lo que nos está enseñando, y no lo está haciendo de otra manera, simple y llanamente, es ver esa estructura fuerte que permanece, que permanecerá, no por otro fundamento, sino la piedra angular que es Cristo, que fue desechada por los edificadores y que ha venido a ser en esta ocasión piedra angular de esta edificación. Por lo tanto, la forma de la construcción, cómo se tiene que construir, la arquitectura, o sea, los planos que se tienen que hacer, cómo hacerlo específicamente, cómo tiene que edificarse la iglesia y el mantenimiento de ella, cómo se tiene que cuidar, cómo se tiene que mantener esa estructura, va a ser importante para saber que la iglesia tiene un plan estratégico dentro de la escritura para que eso permanezca y sea una semejanza a un edificio. El tercero de las imágenes o de las alegorías que utiliza la palabra para enseñarnos que la imagen de la iglesia es el cuerpo.
La Iglesia no es simplemente un cuerpo social o un grupo social, sino que es un organismo vivo. No es una organización, sino que al ser un organismo vivo tiene la evolución de todo lo que tiene vida en la naturaleza. Crece, nace, crece, se reproduce y en esta ocasión no muere, porque el Señor nos ha prometido que esa muerte, el Señor ha tomado nuestro lugar y nosotros tenemos una recompensa para toda la eternidad. Pero cuando habla del cuerpo, y en esta hora me gustaría aquí un poquito más pararme, porque después utilizaremos todo lo que vamos a hablar ahora para hablar del segundo punto y cuál es el plan de Dios para los obreros, es ver cómo funciona un cuerpo. El cuerpo tiene 3 partes y ese número siempre es importante cuando damos una enseñanza. Tiene la cabeza, tiene las extremidades y tiene el tronco. 3 partes. El hombre está formado en su ser, es tripartito o 3 partes y tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y eso nos enseña la semejanza de la creación de Dios para con el hombre en el cuerpo y esa semejanza que Él está haciendo para que nosotros podamos entender cuál es la relación de Dios con la iglesia y de la misma manera nosotros estamos teniendo relación con Dios, con Cristo como Salvador y con el Espíritu Santo como guía. Qué importante es que la iglesia tenga esa estructura de cuerpo. El cuerpo tiene muchos sistemas, los cuales funcionan todos a través de la cabeza. La cabeza está en el orden, en el lugar donde tiene que estar para ordenar, pero después está ordenando varios sistemas que tiene y que nos va a enseñar realmente cómo se estructura la iglesia, cómo tiene que funcionar y lo que el Señor nos quiere enseñar que la iglesia tiene que ser. En el primero tenemos el sistema nervioso. Es aquel que se encarga de controlar el movimiento, no solamente voluntario, sino también involuntario. Ese movimiento interno de los órganos, que aquellos que no podemos decidir que se muevan, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, sino que el sistema nervioso es el que manda que todas aquellas funciones vayan en orden y en lugar. El sistema endocrino, que es el que regula las hormonas, el que hace que el crecimiento sea sano. El sistema circulatorio es el que hace que el corazón pueda bombear la sangre y vaya durante toda la circulación a todo el cuerpo y así la vida vaya recorriendo todo el ser. El sistema digestivo, que es el que se encarga de recoger y de aprovechar cada nutriente. El sistema digestivo es aquel que toma del alimento lo que es necesario. El sistema respiratorio, el que capta el oxígeno y el que expulsa el dióxido de carbono. El sistema excretor, que es el que elimina las sustancias perjudiciales del cuerpo. El sistema reproductor es aquel que tiene la función de procrear y de dar vida. El sistema muscular, juntamente con el esquelético, es el que forma la estructura molecular en el sentido más físico de potencia del cuerpo, que es el que salvaguarda la fuerza y la rigidez para que después también podamos tener un sistema locomotor, que podamos tener el sistema, cada uno de los sistemas en su lugar. Y quiero decir que cada uno de estos sistemas, juntamente con otros tantos que son importantes, y ahora lo voy a relatar, pero hasta aquí, este grupo de sistemas nos enseña cuál es nuestra función como obreros ya en sí mismos, como creyentes. Porque si hablamos del sistema nervioso, que es aquel que tiene que mandar la orden, estamos hablando, incluso podríamos hablar de los diaconados. Si estamos hablando del sistema endocrino, aquel que regula las hormonas y el crecimiento, estaríamos hablando del ministerio del maestro, cómo da la enseñanza para que la iglesia pueda crecer en la enseñanza bíblica en orden. Si estuviéramos hablando del sistema digestivo, que recoge y aprovecha los nutrientes, estaríamos hablando del ministerio pastoral, cómo toma esa enseñanza bíblica y la lleva para que cada creyente tenga el sustento para su vida. Y cada uno de los sistemas nos está hablando, y por no pararme en cada uno de ellos, está hablándonos de funciones que después vamos a ver. El sistema inmunológico, que hoy está tan de moda y que los médicos están intentando averiguar cómo poder que nuestro cuerpo, ese sistema inmunológico, sea capaz de desarrollar defensas contra este virus
y esta pandemia, pues es esa defensa de que tiene el organismo frente a los patógenos, patógenos externos. El sistema linfático, que es el que hace que circulen los glóbulos blancos por todo el cuerpo, y el sistema intergumentario, que es la piel, lo que es la dermis, las uñas, el vello, que es lo único que hace es protegernos de los ataques externos del cuerpo para que tengamos una protección. Cuando estaba preparando este estudio, me daba cuenta cómo el Señor nos muestra todas y cada una de estas enseñanzas de una forma tan clara y tan sencilla, para que nosotros podamos averiguar cuáles son las funciones a través de estas imágenes. Que entendiendo lo que es una novia, entendiendo lo que es un edificio, entendiendo lo que es un cuerpo, y todo ello que sea orden, que sea ordenado, no que sea de una forma desordenada, vamos a entender cómo funciona la Iglesia y la relación que la Iglesia tiene que tener como un plan propio de acción. Porque cuando vamos a ir a la cuarta y a la última de las imágenes que tenemos en el PowerPoint, y vamos a ir entrando en este desarrollo, vamos a ver la importancia de entender cuál es el plan de Dios para con nosotros, para los obreros. Vamos a hablar del segundo objetivo, y es entender que el cuerpo tiene que tener acción. Y un cuerpo sano es un cuerpo que se mueve. Un cuerpo con vida es un cuerpo que reacciona. Es un cuerpo que tiene movimiento. Un cuerpo que está inmóvil es un cuerpo insano, insalubre. Es un cuerpo que tiene enfermedades, un cuerpo que puede producir muchas connotaciones que no son buenas para ese cuerpo. Pero cuando el cuerpo está sano, por muchas enfermedades que pudiera tener de una forma ya no solo congénita, sino también viral, nos hace que ese cuerpo se pare. Uno de los símbolos de la enfermedad es el que el cuerpo se para, ya no tiene acción. Pero cuando el cuerpo está sano, el mismo cuerpo necesita acción, necesita caminar, necesita moverse. Y por lo tanto vamos a observar como que para que el cuerpo tenga acción son necesarias las dos partes más cruciales que nos enseña la palabra. Una es que Cristo es la cabeza. Cuando nos enseña que Cristo es la cabeza, y así lo resalta la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, es que Él siendo la cabeza produce unidad al cuerpo, porque la cabeza es la que ordena, la que tiene la capacidad neuronal de emitir a través del sistema nervioso impulsos eléctricos que mandan para que el cuerpo haga las cosas según manda la cabeza. Y cuando el cuerpo no obedece a esas órdenes, hay enfermedades. Cuando el cuerpo no es obediente, hay enfermedades. Y eso es una demostración, sobre todo, si hoy hubiera estado el hermano Juan, me refiero a mi tocayo de Liria, a mi primo Juan Bernardo, pues seguramente nos diría a través de la psicología cada uno de los aspectos que los psiquiatras también tienen que enumerar para saber cuáles son las enfermedades que refleja el cuerpo físico que tiene la cabeza. Porque la cabeza no es otra cosa que la emisión de órdenes y mandatos. Y el cuerpo no es otra cosa que el receptor de esos mandamientos que se tienen que llevar a ejecución. Por lo tanto, el método que desarrolla esa labor continua hacia el mundo en Cristo Jesús, en la Iglesia, no es otra forma de que Cristo está ordenando, de que Cristo está mandando y la Iglesia está siendo accionada a una acción de vida, como puede ser el evangelismo, como puede ser muchas áreas en la Iglesia, la predicación de la palabra, la enseñanza, el desarrollo de cada una de las virtudes y los dones que Dios establece en la Iglesia, todos son muestras de un cuerpo sano. Y cuando esa labor o cuando esos dones están ejecutados, o sea, que están activos en la Iglesia, no demuestra otra cosa que salud. En el temario, si vosotros lo tenéis, y no he querido ponerlo porque hay unos cuantos, y no enumerarlos sería absurdo por mi parte, porque es precioso cómo lo enumera. Y creo que si me permitís en estos minutos lo quiero leer. Dice la parte de los creyentes que forman parte del cuerpo. Dice, un apóstol es enviado a fundar nuevas iglesias, un profeta anuncia la palabra de Dios, un evangelista va
de un lugar a otro predicando el Evangelio. Un pastor guía a la iglesia como el pastor conduce a las ovejas. Un maestro explica la palabra de Dios. Hasta aquí tendríamos los 5 ministerios de perfección a la iglesia para que sea perfeccionada el ministerio de la reconciliación. Después tendríamos alguien que exhorta, invita a la gente a una comunión más íntima con Dios a fin de que cumpla su propósito. El séptimo, el servir significa prestar ayuda. El octavo, compartir equivale a dar, ya que se trate de dinero, tiempo, talento, es esparcir el evangelio. El noveno dice, aquel que tiene autoridad gobierna sabiamente a aquellos que dependen de él. El décimo, aquel que demuestra bondad proporciona ayuda práctica a los necesitados. Uno más dice, un mensaje divino de sabiduría proporciona consejos o palabras oportunas. El conocimiento, el 12º, es el uso de información y hechos para una necesidad particular según dirija el Señor. El 13, la fe consiste en creer en Dios en forma especial. El 14, y quedan 5 por delante, el poder para sanar es la capacidad de orar por los enfermos con eficacia. El 15, el poder de realizar milagros es una habilidad especial de superar las leyes naturales. El 16, aquel que pronuncia el mensaje profético de Dios fortalece, consuela y anima a los demás. El 17, la habilidad de distinguir la diferencia entre los dones que proceden del Espíritu Santo y aquellos que no proceden de él consiste en saber si en realidad el Espíritu de Dios está presente o no. La habilidad, dice el 18º, la habilidad de hablar en otras lenguas es el poder de expresarse mediante el Espíritu Santo en un idioma desconocido por el orador. El 19 final, a la habilidad de explicar lo que se ha dicho es el poder proporcionar el significado de las palabras expresadas en una lengua desconocida. Esto que hemos leído no es ni más ni menos que los 9 dones, que los dones que resaltan la Escritura para el bien y edificación de la iglesia. Que ellos pueden estar dentro y no sé si que se escucha mal por culpa de mí. Dios te bendiga, Juan. Discúlpame. Pero voy a intentar Una decirlo bendición. yo rápido para ir a rato. No te escuchamos bien. Juan, estás teniendo un problemilla técnico. No te escuchamos, ¿eh? Te estábamos escuchando muy bien. En los dones te has quedado, ¿eh? José María, tú que eres el moderador, sigue moderando, porfa. A ver. A ver. Ahora. Venga, que el Señor os bendiga, a ver si el hermano pronto puede otra vez conectarse. Se ve que tenía un poco... El internet no le funcionaba bien, estaba siendo una bendición la clase. Decir que nos estaba mostrando a Cristo como la cabeza y podemos ver versículos en la Biblia muy relevantes acerca de ello. En el Salmo 118, 22 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo, la cabeza del ángulo. Sabemos que la cabeza del ángulo era la piedra que hacía la esquina y era la piedra principal de lo que era un edificio. Así que Cristo es la cabeza del cuerpo, pero a la vez también hablando de ese ejemplo que ponía del edificio. En Efesios 1:22 nos dice: y todo sometió bajo sus pies y a él se le dio el poder por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 4:12 nos dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Colosenses 1:18, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que él tenga toda la primacía. Salmo 68:18 dice: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos, haciendo alusión a ese Efesios capítulo 4, que aquí lo entendemos de una manera más implícita, hablando de no dio dones a los hombres, sino ha recibido dones de los hombres. Parece que sea un intercambio. Dios da
y a la vez permite que nosotros podamos dar de lo que Él nos da. Recibimos de gracia y vamos de gracia. Efesios 4:8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo el poder y autoridad. Así, a ver si el hermano pronto puede retomar, cuando él esté preparado, pues que siga. Al decir que Cristo es la cabeza, podemos ver el mismo Cristo en los evangelios pronuncia unas palabras diciendo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Había un inicio en el cual él vino solo. No tenía dónde recostar su cabeza. Pero cuando se marchó ya no estaba solo. Él había recostado su cabeza sobre algo, sobre la novia, sobre la amada, sobre la iglesia. Se le dice a Cristo que es la luz del mundo. La luz del mundo, si lo vemos en lo que era el templo, lo podemos ver figurado en el menorá. Sabemos que todo lo que había en el templo era figura y sombra de lo celestial. Todo indicaba a quién. Eran tipos de un antitipo, que es Cristo. Así que cuando vemos esto, el menorá, hablando de la cabeza, hablando de la luz, a la vez estaba hablando de Cristo. Imaginar por un momento el menorá con los 7 brazos, 7 lámparas, y está indicando claramente la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene 7 lámparas. Tiene 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y una boca. Amén. Así, sin Cristo la cabeza, la iglesia ni ve, ni escucha, ni puede oler, ni puede gustar. Amén. Sin Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Gloria al Señor. No sé si me oye, Pichón, ya estoy aquí. Adelante, adelante, hermano. Dios te bendiga. Ahora te escucho bien. ¿Cómo se nota que están ahí los mayores para siempre ayudarnos en estos fallos técnicos, verdad? Bueno, me acabo de poner al lado del wifi directamente, así ya me conecto directamente a ver si no tengo problema. La verdad es que esto de cambiar de compañía siempre trae problemas. Eso lo sabrán nuestros hermanos que son técnicos. Pues nada, solamente es acabar diciendo lo que está diciendo el hermano. El plan que estamos intentando explicar, el plan, ese cuerpo de acción, esa acción verdadera que nosotros tenemos que tener, con la descripción que hemos dado, no sé si se ha escuchado bien, pero la descripción la tenéis en el temario, o sea que la podéis leer todos aquellos que sois temario. Pero simple y llanamente es resaltar los 9 dones dentro de la iglesia, los 5 ministerios de perfección, que algo que me enseña mucho el tío Juan muchas veces, que me lo dice, qué difícil es perfeccionar a los santos. Será muy fácil perfeccionar aquello que no es santo, porque es sencillo, pero perfeccionar a los santos es difícil. Y la encomienda de esa labor, a esos ministerios, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, al pastor, a cada uno de ellos, pues le ha dado una función crucial e importante dentro del cuerpo y que tiene ese desarrollo importante. Y cuando nosotros lo vemos, la importancia en que el desarrollo de esos 5 ministerios tiene que ver con la estructura de un cuerpo vital, pues no es más que hablar de unidad. La unidad corporal, cuando el cuerpo está unido y el cuerpo está sano, el cuerpo se regenera. Tiene la capacidad de regeneración. Una enfermedad que viene al cuerpo, una herida externa, interna, el cuerpo tiene la capacidad de que cuando pasa el tiempo y evoluciona el tiempo, si el cuerpo está sano y las heridas son limpias, pues se regenera por sí mismo. Y eso es simple y llanamente la demostración de salud. Y una capacidad que Dios ha dado a ese cuerpo que nos enseña cómo nosotros tenemos que ser causantes también como cuerpo de restauración y de edificación a los mismos miembros del cuerpo para que sean sanados dentro del propio cuerpo. También vamos a ver en esa capacidad corporal cómo cada uno de los materiales de los cuales está formado el cuerpo humano es capaz de producir
un valor ya no solamente interno, intrínseco, sino también un valor externo en la acción. Nosotros vamos a tener una labor de acción que se puede valorar, pues, por ejemplo, con nuestro trabajo. Cuando nosotros trabajamos no estamos haciendo otra cosa que una acción que está valorada por alguien que recibe un beneficio por nuestro trabajo, y ese beneficio redunda también en nosotros en un salario. Pues de esta misma manera nosotros recibiremos el salario, no solamente esa recompensa de galardones, sino también de aquellos que han de ser salvos y que van a recibir la salvación a través de la evangelización del cuerpo, ese ministerio de la reconciliación. Y cada una de estas características del cuerpo y cómo forma la iglesia el cuerpo, decía algo el hermano Pichón para acabar, y con eso quiero concluir y quiero usar sus palabras, que nos demuestran una grandeza, pues que demuestra la maravilla que el Señor nos ha dejado para ver todo esto. Y es que cuando Cristo se marchó, ya tenía un lugar donde reposar su cabeza. Qué hermoso es pensar que nosotros como novia somos el lugar donde Él se recuesta, que nosotros como edificio es el lugar donde Él puede aposentarse. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros somos su cuerpo, que Él ya no es solamente una cabeza que no tiene un cuerpo y que es algo volátil, sino que es algo que se muestra al mundo entero. Y esa unificación, esa diversidad del cuerpo va a hacer que nosotros, siendo un solo cuerpo, como recordamos cada domingo cuando hacemos el partimiento del pan y del vino, sabiendo que esos trozos de pan nos recuerdan que nosotros, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Ese pan troceado, siendo muchos trozos, es un solo pan. Así que, hermanos, no tengo por más que decir que el plan de Dios para con nosotros es que seamos activos y que estemos estructurados en unidad, en una edificación estructurada, que seamos fuertes, que estemos cimentados, que estemos arraigados y sobre todo que tengamos, como dice esa imagen tan hermosa del noviazgo, del matrimonio, de esas bodas que se están preparando para con nosotros, para la iglesia, esas bodas del Cordero, saber que la novia está deseando tener intimidad con el esposo. Y no queda la última frase, nada más que como dice en Apocalipsis, y dice, y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Aleluya. Al principio decía el tío Juan que lo hermoso es que estamos esperando su venida. No lo esperamos porque haya pandemia, no lo esperamos por el dolor que está pasando esta humanidad, lo esperamos porque anhelamos, porque deseamos tener esa relación con Él. Los problemas no es otra cosa que la demostración de que estando aquí estamos trabajando para Dios, que estamos vivos, pero el deseo de estar con Él es la demostración de la espiritualidad y la madurez cristiana. Así que, hermanos, solo me deja deciros una frase que dice mucho mi pastor y en la iglesia se dice mucho, que es Maranata, Cristo viene. Saludos, bendiciones para todos. Espero haber sido de bendición y que estos problemas técnicos que hayan habido no hayan sido de molestia para vosotros. Dios os bendiga mucho. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano Juan. La verdad es que ha sido una bendición, como has puesto, y hemos visto a Cristo como la cabeza, como el esposo. Hemos visto a Cristo y tratando con la iglesia como piedras vivas, ese edificio, como la novia, la esposa, pero también como un cuerpo el cual hay muchos miembros, pero todos tienen un mismo propósito, hacer que ese cuerpo siga adelante, que viva, subsista, y tenemos una cabeza que nos guía en todo. Que bendito sea el nombre del Señor. También me llamaba la atención cuando hablaba de Juan. De él le preguntaron si era el Cristo, pero él no quería tomar el lugar de que no tenía que tener. Él simplemente era el amigo del esposo, como decía el hermano. Era aquel que tenía que preparar el camino. Cuando le decían si era el Cristo,
él dice unas palabras tremendas. Yo no soy digno de desatar su calzado. Y parece que ahí no estaba diciendo nada, pero estaba diciendo algo tan profundo. Sabemos que había una costumbre judía en la cual, para redimir a una mujer que había quedado sin descendencia, tenía que venir y redimirla el pariente más cercano. Y resulta que si ese pariente cercano no quería redimirla, tenía que entregar su calzado, descalzarse y entregarlo en señal, y a ese se le llamaría para siempre la casa del descalzo. Pero Cristo no venía para descalzarse. Él venía a redimir no a una solo, sino a toda la humanidad. Por eso él dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Él sí que venía a redimir. Así que decía tanto cuando dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Así que nuestro Cristo, Él ha venido a redimir. Él es el pariente cercano y Él decía, viene uno tras de mí, pero ¿qué es antes de mí? Ese es el pariente cercano. Por eso se hizo hombre, para ser el pariente cercano. Que el Señor bendiga grandemente a nuestro hermano, que bendiga a la audiencia tan preciosa, tan numerosa en esta noche. También, como no, a nuestro hermano Juan, a los demás moderadores, a los demás hermanos que estáis ahí, que sois profesores también de este precioso grupo, que el Señor os bendiga grandemente. Así que vamos a dar gracias al Señor para que luego ya se puedan hacer las preguntas y se pueda hacer lo que se tenga que hacer fuera ya del programa. Y le voy a pedir a nuestro hermano Luis, si él es tan amable, de darnos gracias al Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias por esta porción de la palabra, Dios mío. Gracias por esta enseñanza, Espíritu de Dios. Gracias por tu misericordia, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús, porque un día te diste en la cruz del Calvario por todos nosotros, Espíritu Santo. Danos discernimiento, entendimiento y sabiduría, Espíritu de Dios. Te pido que nos sigas guardando juntamente con todos mis hermanos. Dios Santo, te pido, Dios Santo, que tú nos sigas ayudando en estos tiempos, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, por esta clase de hoy, Dios mío, de tantísima bendición. Te doy gracias por cada moderador, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, por cómo se has puesto todo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre mío, te dejamos todo. Amén, dándote gracias. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente. Yo creo que ahora es el tiempo de nuestro hermano Juan Miguel.